vamos a continuar con el siguiente panel, que va a reunir a 3 economistas presencialmente y uno a distancia. Vamos a tener a Daniel Lacalle presentando su último libro, La Gran Trampa, también a Javier Aranzadi presentando también su último libro, Human Action, Economics and Ethics, y a José Ramón Ferrandis con Globalización y Generación de Riqueza. Y a su vez también contaremos, ya digo, a través de vídeo con Javier Milei, con el libro que ha causado un buen impacto en Argentina, Desenmascarando la mentira keynesiana. Hola, soy Javier Gerardo Milei y te invito a que leas mi nuevo libro que lleva por título Desenmascarando la mentira keynesiana. En el mismo hago una reseña sobre el estado en el que se encontraba el análisis económico previo a la publicación de ese libro impresentable que se llama La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. A su vez explico por qué ese libro constituye un panfleto dedicado a políticos mesianos, chorros y corruptos en detrimento de las libertades individuales. Por otra parte, te cuento cómo Friedman destruyó cada una de las falacias construidas por Keynes y finalmente, con la llegada de la nueva teoría del crecimiento impulsada por Robert Lucas y Paul Romer, demuestro que el triunfo final ha sido para la escuela austríaca. Así es que te propongo que lo leas y creo que será de utilidad para desterrar el pensamiento colectivista que nos agobia a todos. Así es que un abrazo y ¡viva la libertad, carajo! ¿Y ahora qué digo yo? No hay nada mejor que esos vídeos de Javier o del propio o de José Luis Esper en la televisión argentina, donde recontra madre que lo parió, no sé qué tal, ¿eh? Siempre no hay nada mejor que para decir insultos y para eso que los argentinos, y nuestros queridísimos Javier que el libro es muy bueno. Y además, no solamente es muy bueno, sino... Bueno, ya le voy a hacer la publicidad a él antes de hablar del mío. No solamente es muy bueno, sino que además lo que ha conseguido es algo muy difícil, que nosotros siempre pensamos que no hay posibilidad, ¿no? Que no hay... Oye, ¿por qué está todo el mundo en los asientos baratos? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha ido Bueno... Lo primero que ha ocurrido, ¿no? Que ocurre es que pensamos que no hay solución, ¿no? No hay solución y los colectivistas, los socialistas van a ganar siempre y están acumulando todo. Y Javier, como dice él, en un país de chorros y de zurdos, le paran por la calle, ¿no? La gente se hace fotos, sale en las televisiones y explica la estupidez del multiplicador keynesiano inexistente. Los argentinos no lo pueden saber mejor porque tienen el divisor keynesiano, y es un gusto que gente como José Luis o como Javier estén ahí dando la batalla de las ideas, no la batalla de las ideas, porque lo de la batalla de las ideas suena filosófico, sino la batalla de la realidad, ¿no? Y la batalla de la realidad es lo que doy yo también en La Gran Trampa, que es explicar la falacia de que los bancos centrales han sido los que nos han sacado de la crisis, los grandes héroes de la crisis, como decía Christine Lagarde, y que las políticas monetarias expansivas son las que están generando crecimiento y las que están mejorando la situación en general. Bien, y la evidencia, obviamente, es que no solamente que no es así, sino que hay un momento, como estamos viviendo actualmente, tanto en Italia como aquí en España, en el que el gas de la risa monetario, el efecto placebo, desaparece, ¿no? Y no solamente, ¿y por qué desaparece? Porque, como toda política monetaria, se convierte en parte de la liquidez, ¿no? Y cuando nosotros estamos acostumbrados, si nosotros tenemos una tienda en la que vendemos el 80% de nuestros productos siempre a un solo cliente, ¿de acuerdo? Nos parece que somos los mejores vendedores del mundo y hasta que un día el cliente se pone malo o desaparece y entonces quebramos, ¿de acuerdo? Uno de los problemas fundamentales con los que nos encontramos ahora es
precisamente el hecho de que no solamente se han aplicado unas políticas mal llamadas no convencionales, porque las políticas monetarias que los medios de comunicación llaman no convencionales son las más convencionales de todas. Las más convencionales de todas, desde que se le ocurrió a un desorientado emperador en Roma echar un poquito de amalgama a los sestercios de plata, la ilusión monetaria de que echándole agua a la leche tienes más leche, no, tienes una porquería asquerosa, como esa leche que me traen a casa, que es desnatada, sin lactosa y sin no sé qué, y digo yo, bueno, es nada, ¿no? Pues eso es la política monetaria, como esa leche, ¿no? Claro, ¿cuál es el valor nutritivo? No existe, desaparece. Y claro, es normal que cuando la política monetaria no solamente se aplica para una cuestión puntual de un problema de riesgo, de un problema de liquidez, se perpetúa ad eternam y ahora sin crisis, con crecimiento económico sincronizado, etcétera, mientras estamos hablando, los principales bancos centrales están aumentando la masa monetaria en más de 200.000 millones de dólares cada mes, resulta que nos dicen que viene una recesión porque están subiendo los tipos de interés y se está reduciendo la masa monetaria. No, viene una recesión porque nos hemos metido una auténtica orgía de masa monetaria y de exceso y, por supuesto, eso genera un efecto colateral mucho mayor, ¿no? Las recesiones, lo muestro en el libro, no se generan por subir los tipos de interés o por reducir la masa monetaria. Las recesiones se generan por subir los tipos de interés y reducir la masa monetaria demasiado tarde, cuando ya se ha acostumbrado la economía real a el concepto de malinvestment, ¿no? El concepto de mala inversión. Claro, pensadlo, ¿no? Si tenemos un proyecto de inversión que no es rentable a tipos del 1,5% que teníamos en el año 2011, ¿no? Yo conocí a Jean-Claude Trichet y al pobre le echan la culpa de la crisis por haber subido los tipos del 1 al 1,5%. Los bajó del 5 al 1, los sube del 1 al 1,5 y dice que la culpa es de él, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Es como el que dice el que se come 20 donuts, ¿no? Y pasa a comerse 19 y dice que está a dieta, ¿eh? Pues el problema fundamental es ese. El problema fundamental es qué tipo de inversión. No es una casualidad que la productividad de las economías, el crecimiento de la productividad se desplome. No es una casualidad que los salarios reales no crezcan. No es una casualidad que el número de empresas zombie, aquellas empresas que no son capaces de pagar su deuda, los intereses de la deuda con beneficios operativos, se dispare. Porque claro, ¿qué clase de inversión es esa que no es rentable a 1,5% y sí es rentable a 0%? Una bomba de relojería. Entonces, claro, los bancos centrales son esos señores, yo los llamo en el libro, el bombero pirómano, ¿no? ¿Por qué? Porque generan un fuego y luego se presentan y dicen, no os preocupéis que nosotros lo solucionamos. ¿Y cómo lo solucionamos? Echando más fuego, ¿de acuerdo? Entonces, el gran problema con el que nos encontramos ahora es que históricamente en los últimos 75 años todas las medidas que se han tomado siempre desde el punto de vista monetario han sido siempre bajar los tipos de interés y aumentar la liquidez. Bajar los tipos de interés y aumentar la liquidez. Bajar los tipos de interés. Hemos vivido, cualquiera de los que estamos aquí, que sois todos bastante jóvenes, excepto Roger que está ahí atrás, pero los demás que sois jóvenes, habéis vivido 600 bajadas de tipos de interés. ¿Sabes? Entonces, claro, ahora viene Pedro y Pablo esta mañana, ¿no? Los tenemos ahí, Vilma y Betty, y van a solucionarlo todo. Y luego viene, en Italia se juntan, ¿sabes?, el hambre con las ganas de comer, la extrema derecha con la extrema izquierda, y en el pico de liquidez máximo y los tipos de interés más bajos, dicen vamos a romper la hucha. Entonces, tenemos un problema, porque claro, la última vez que estuve yo en el Banco Central Europeo les dije, bueno, ¿y la próxima crisis cómo la van a cometer?
Hombre, bajar los tipos de interés de cero, difícil, ¿no? Bueno, lo puedes hacer. Hay algún imbécil por ahí, porque idiotas en la economía hay muchos. Hay muchos que dicen que el problema es que los tipos de interés no son lo suficientemente bajos y que tienen que ser negativos, no reales, sino nominales. Demasiados de ellos los hay por ahí fuera, ¿no? Es decir, penalizar, ¿no? Decía Paul Krugman que había que bajar los tipos de interés hasta que los inversores claudiquen. Claudiquen significa que es la epitomía de la represión financiera. Bien, pero claro, libros que digan que los bancos centrales son lo peor después de la reunión de ABA, hay muchos. Libros que digan que los bancos centrales son lo mejor después del pan de molde, hay muchísimos. Pero libros que digan cómo salimos de esta, aquí me voy a tirar el rollo antes de terminar, libros que digan cómo salimos de esta con lo que hay, no con lo que nos gustaría que hubiese, muy pocos, ¿no? Bueno, pues aquí está Daniel Lacalle, que ha hecho un libro en el que explica qué se puede hacer sin cerrar los bancos centrales, que no van a cerrar, sin acabar con el sistema monetario que tenemos, que no va a ocurrir, o por lo menos no va a ocurrir, como decía el chiste argentino precisamente, no en mi mandato, ¿no? Es decir, en nuestra vida. Por lo tanto, es un libro de soluciones. Es un libro de soluciones y es un libro de soluciones no solamente desde el punto de vista de los policymakers, sino también desde el punto de vista de los inversores. Es un libro que intenta acercarse a la realidad, que intenta hablar de tú a tú con Mario Draghi o con Jerome Powell, que lo entiende perfectamente. Fijaos una cosa curiosa, yo he tenido la oportunidad de conocer o trabajar con 3 expresidentes de bancos centrales. 3, ¿de acuerdo? Curioso, ¿no? Todos, cuando están fuera del Banco Central, ven burbujas por todos lados. ¿De verdad? Cuando yo estaba en un fondo de inversión norteamericano, se unió Ben Bernanke y Ben Bernanke decía, Dios mío, estoy preocupadísimo con las primas de riesgo en Europa, están bajísimas, estoy preocupadísimo con la bolsa, está todo demasiado... Cuando eres presidente del Banco Central nunca ves riesgo de burbuja. Entonces, es importante y luz al final del túnel. Tenemos ahora un presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que he tenido el honor de conocer, que le trae al pairo si sube la bolsa italiana, si baja la bolsa española, si sube China, si baja China, porque es mucho más técnico. Entonces, yo creo que, bueno, un libro de soluciones, un libro de intentar volver a la cordura y recordar que ninguna sociedad ha prosperado desde el gasto y la deuda, sino desde el ahorro y la inversión prudente. Muchísimas gracias a todos. Pues sigo yo. Yo soy Javier Aranzadi. Pero se han echado así como... Sí, porque para dejarla me pongo yo. Entonces yo os voy a hablar de mi último libro, publicado en inglés, Human Action, Economics and Ethics. Pero para entenderlo bien, también hay que hablar un poco de mi biografía académica para que se entienda el contexto de lo que intento realizar ahora. Porque este libro es continuación de Liberalism Against Liberalism, que publiqué en 2006 en Routledge, y es la traducción al inglés de lo que fue en español Unión Editorial, Liberalismo contra Liberalismo. Entonces hay que empezar por liberalismo contra liberalismo. ¿Y cuál es la pregunta que me planteo ahí con mi tesis doctoral? Cae en el 89, cae el comunismo, prácticamente, la realidad dice que eso no funciona, pero sigue la lucha de las ideas, porque las ideas es lo que nos da el conocimiento de la realidad. Si partimos de una posición realista filosóficamente, y parto como yo, y la realidad es cognoscible, entonces hay que tener buenas teorías. Entonces la gran pregunta era, ¿cuál es el sustento, el fundamento de la teoría económica para la comprensión de los fenómenos sociales? Entonces, por un lado, yo me pongo a estudiar a Mises, la acción humana, como habían hecho Jesús Huerta de Soto, y a compararlo con lo que se llama el movimiento liberal. Porque ahí sigue habiendo la idea de que lo que dicen los austríacos y lo que dice la Escuela de Chicago es lo mismo. Porque unos tienen como las ideas, Mises, lo filosófico, pero la práctica teórica es Milton Friedman, es Gary Becker, es Ronald Coase, que hay una continuidad entre lo mismo. Entonces es lo que digo, no señores. Lo que dice Hayek puede ser a lo mejor en ciertos aspectos, pero lo que dice Mises es justamente lo contrario de lo que dice Milton Friedman. Lo que dice Mises es justo lo contrario
de lo que puede decir Gary Becker. Y para ello me pongo a escribir la fundamentación, la aproximación económica al comportamiento humano comparando Mises con Gary Becker. Entonces, desde una teoría de la acción basada en una antropología filosófica, no se puede defender que la acción humana es un problema utilitarista matemático. Es decir, si nosotros utilizamos categorías de la acción humana, preferencia, valor, no hay ninguna razón para plantear una función de utilidad. Y que el utilitarismo, dentro del utilitarismo tendremos que diferenciar un utilitarismo basado en Kant, con matices, Hobbes, Locke, Hume, John Stuart Mill, y luego una teoría de la acción que, aunque tenga un principio de coste-beneficio, no implica una maximización. Entonces, hay que diferenciar estas dos cosas, porque lo que hay que defender es la libertad. La libertad es generación de posibilidades, expansión de mundos, de lo que uno puede hacer. Que haya que tener precios, por supuesto, pero los precios es el instrumento que no explica todo. Entonces, cuando eso se publica, entonces empieza a ver, claro, aquí hay diferencia entre lo que es la Escuela de Chicago, pero como ha caído el muro de Berlín, vamos a empezar a defender simplemente que hay que utilizar el modelo neoclásico, el paradigma neoclásico. Entonces, ahí el gran ataque al paradigma neoclásico le viene cuando se publica con John Rawls la teoría de la justicia. Todos los que se engloban como comunitaristas le empiezan a decir, no, es que usted se está olvidando del bien. Vamos a utilizar teorías aristotélicas sobre lo que es la acción humana. Entonces, dentro digo, un momento, Javier, aquí a Mises, él también está con Kant y tiene una visión utilitarista. Hay que reinterpretar todo lo que dice Mises, pero desde una antropología de filosofía realista. Es decir, que por supuesto dentro de la libertad de un modelo liberal de la escuela austriaca de Wien Schule de ordoliberalismo, por supuesto que puede haber una línea de continuidad con lo que decía Aristóteles, con lo que decía Santo Tomás y con lo que dicen las éticas de virtudes. Es más, Rothbard lo defiende en sus últimos trabajos antes de morir, donde puede haber una interpretación naturalista del derecho de propiedad que no tiene que coincidir con la de Locke. Entonces, en ese momento me pongo a seguir todo lo que está ahí y es entrar en confrontación con todos los autores, sean Rawls, por ejemplo, Salden, que le anda el Princesa Asturias ahora, cómo desde el liberalismo clásico se puede hacer una interpretación sustantivo de lo que es una ética clásica, que son normas, virtudes y bienes, sin caer en ningún tipo de utilitarismo, en ninguno. De tal forma que quede claramente que dentro del liberalismo hay el liberalismo clásico continental europeo y el liberalismo estadounidense o liberals, dentro de ellos los que sean, ahora se llaman libertarians, lo que sea todo eso, ese mundo que meten en el mismo saco a Coase, con Milton Friedman, con Gary Becker, y en el fondo lo único que defienden es una visión utilitarista, monetizable y a muy corto plazo. De hecho, si estas cosas se empiezan a ver en Estados Unidos, es porque se dan cuenta que todos los CEOs que han estado en sus empresas, que han llegado a Enron, Lehman Brothers, han pasado por los MBAs de Harvard, donde se les enseña el modelo neoclásico, maximización de beneficios a corto plazo. Entonces dicen, oye, hay que empezar a enseñar otras cosas. Pero esto de la ética aristotélica, ¿lo puedes decir? ¿Puedes venir a explicarnos de qué va esto? Aparece un artículo de Sumanta Gosal en 2005, cómo malas teorías pueden arruinar buenas prácticas, donde acuse y pone el dedo en la llaga, que es el modelo liberal, neoclásico de la Escuela de Chicago, el que esas prácticas son los que está enseñando. Usted maximice utilidad a corto plazo. Si meterse en los problemas si es calculable o no, pero eso, el ejemplo de esta es la mejor empresa, la más creativa, y lo que lleva es a la ruina, a la destrucción de empleo, a la destrucción de riqueza, todo eso. Entonces, este libro, Human Action, Economics and Ethics, lo que es plantear desde la acción humana de Mises, ¿dónde están sus problemas? Están sus problemas en Kant, en utilizar la teoría, la neoxiología kantiana. Eso es fácilmente superable, además a día de hoy se puede hacer. Entonces, repensando eso, escojamos cuáles son los elementos de la acción humana, cuál es el planteamiento económico, no economicista, utilitarista, de maximización de beneficios y cómo incardinarlo en una teoría de la acción humana que pueda ir desde la ética aristotélica hasta las teorías de la virtud modernas. Para entrar en confrontación rápidamente con la teoría de la justicia de Rawls, con la idea de la justicia de Amartya Sen, que curiosamente Amartya Sen, yo he oído en persona decir que a él le dieron el premio Nobel por las funciones de utilidad, que reconoce que no se pueden hacer esas comparaciones, y ahora con su segunda cátedra de filosofía, el problema es la ética. Entonces, lo que os propongo en este libro es defender
y os invito a su lectura, que dentro del liberalismo, claro que existe un liberalismo clásico, que aunque ya le llamen libertarios, anarcocapitalismo, ahí no quiero entrar, pero que la raíz sigue estando en la filosofía continental europea. Muchas gracias por haberme oído. Muy bien, pues ahora me toca a mí. Ese es mi nombre y ese es mi libro. Pero como soy un casi absoluto desconocido, como se me ha hecho notar recientemente, yo soy funcionario de la Administración General del Estado y trabajo en temas de internacionalización desde hace 39 años, 4 meses y 27 días, y pienso seguir haciéndolo hasta que me tenga que jubilar, cosa que ocurrirá no dentro de mucho. Esa experiencia me permite escribir un pequeño libro. Ahí no se ve, pero aquí sí se ven las dimensiones. Es un libro muy menudo, es un libro manejable. Y he pretendido que sea un libro divertido. ¿Por qué? Porque se puede hablar de globalización y esbozar una sonrisa. Y se puede intentar saber cuáles son las funciones que desarrolla el Fondo Monetario Internacional de consumo con el Banco Mundial, y que eso te permita entender cómo están funcionando las operativas de los países en vías de desarrollo menos avanzados o pobres, como se decía anteriormente. ¿Qué he pretendido con el libro? Pues es una tesis fundamental. Los países no se desarrollan porque les demos créditos concesionales, porque les demos donaciones o porque les apoyemos sin contrapartida. Se desarrollan porque se imbrican, como todos los demás han hecho a lo largo de la historia en los últimos 200 años, porque se imbrican en lo que se llama globalización, que es básicamente comercio internacional e inversión extranjera directa. Y a eso me dedico en el libro. Y no solo me dedico a eso, es un libro peculiar. Mi editor me decía, José Ramón, tú no puedes tener una página donde el pie de página ocupe el 95%. Digo, sí puedo y además lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque tú puedes leer el texto sin recurrir a los pies de página, pero si quieres ir a los pies de página, realmente hay unas aclaraciones, unos desarrollos complementarios, no esenciales, pero que te permiten entender por qué he estado expresando algunos de los elementos fundamentales de la tesis. Y esa tesis se basa en hechos. ¿Por qué? Pues porque yo trabajo en esto desde hace 40 años y porque hemos observado claramente cómo los países salen del subdesarrollo gracias a su esfuerzo y gracias a que hacen lo que hicieron los demás antes. Aquí esto de inventar el Mediterráneo no tiene mucho sentido. ¿Cómo se generalizó la aparición de esas ayudas oficiales al desarrollo que se han materializado en transferencias de fondos gigantescas desde los países ricos o más avanzados a los países pobres o menos avanzados? Pues en el año 60, como consecuencia de la descolonización vertiginosa que experimentó África, los países occidentales que veían cómo la Unión Soviética entraba en África como cuchillo en la mantequilla decidieron utilizar mecanismos no militares en principio, salvo Estados Unidos que sí se las tuvo tiesas con la Unión Soviética, decidieron financiar de manera muy favorable a los nuevos países recién creados. Y eso lo hacían, evidentemente, dado que los países carecían absolutamente de todo, porque si algo hicieron fue echar a la potencia colonial sus pompas y sus obras, pues decidieron que había que dedicarse a la ayuda oficial al desarrollo. Las cifras están claras y están respaldadas por la OCDE, que es un organismo que tiene una capacidad de análisis realmente preclara. En los últimos 60 años, hasta hace 5, que es cuando tomé la cifra, los países ricos han transferido a los países pobres una cifra que es de 100 millones de dólares. ¿Por qué digo eso? Pues que si digo 100 billones de dólares, alguien puede pensar que estoy utilizando billions. No, no, trillions. ¿Y para qué ha servido? Para nada. Bueno, hombre, sí, ha servido para enriquecer a las élites extractivas, que término que Acemoglu y Robinson pusieron de relieve con gran éxito hace no muchos años, y ha servido para que algunas de las empresas de cada uno de los países, que al final es favorecida con el concurso o la adjudicación directa, que está financiada con esos fondos que son parte de la ayuda oficial al desarrollo, consiga realizar operaciones en esos países y continuar con su mecánica de internacionalización. Pero sacar a los países del agujero, para nada. En el libro también desarrollo, sobre todo en esta segunda edición, porque la primera se vendió muy rápido, francamente, desarrollo también las hipótesis de Naciones Unidas. Esos objetivos del milenio para el desarrollo que aparecieron en el año 2000 y que, finiquitados en el 2015, han sido sustituidos por los objetivos de desarrollo sostenible.
habéis de saber que terminología sostenible tiene que aparecer en cada uno de los parámetros de funcionamiento de cualquier institución financiera multilateral y que si no lo hace, nada, rápidamente hay que colocarlo. Bien, pues los 15 primeros y los N últimos, que creo que son 37, son todos descabellados. Para que os hagáis la idea, y en el libro viene perfectamente claro, de los primeros, el único que se ha cumplido ha sido reducir a la mitad el número de habitantes del mundo que tienen menos de 1,5 dólares al día para sobrevivir. Y se ha reducido vertiginosamente mucho antes del plazo que había establecido Naciones Unidas gracias a la globalización, básicamente a la que han desarrollado India y China, los cuales per se ya son prácticamente el 50% de los habitantes del mundo. ¿Esto qué significa? Pues que la ayuda oficial al desarrollo no funciona y la globalización tan denostada sí funciona. Y eso lo explico en el libro y básicamente era lo que quería transmitiros. Muchísimas gracias. ¿Alguien? ¿Alguna preguntita? ¿Alguno de los tres? Os veo muy animados esta mañana. ¿No se anima nadie? Eso. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Paco por ahí? Paco siempre es un comodín. Luego se quejan de que hablo mucho. Javier, me parece muy bien que hagamos un esfuerzo de diferenciar y criticar a Chicago y distinguir lo que más puede aportar de valor lo austriaco. Pero ¿no crees que hay el riesgo de generar un poco tensiones y no podríamos hacer también lo contrario, de ver qué valor hay en lo que dicen ellos, tal vez lo nuestro sea limitado y no tengamos tanta razón como creemos? Sobre todo porque nosotros somos los pequeñitos, los enanitos, y Chicago son los gigantes, los que están más cerca del mainstream. Gracias, Paco. Esperaba que hablaras, tenías que hablar. Sí, obviamente se trata de buscar lo común, pero cuando no hay nada común, más vale empezar con un buen producto desde cero e intentar venderlo. Obviamente mainstream está ahí, pero el mainstream es una máquina de destrozar países, es una máquina de generar pobreza, es una máquina de defender ideas de que hay que paralizar la globalización porque por el autoritarismo pasan siempre de que toda la economía es suma cero, lo que tú ganas yo lo pierdo. Entonces, el avance de autores como pueden ser Stiglitz, Krugman, que son perfectos analistas, aunque no sean de la escuela de Chicago, porque no les separa tanto lo que tiene Milton Friedman en la cabeza, lo que puede tener Stiglitz. De hecho, Milton Friedman es el que le hace la reseña a la obra de Keynes y lo único que le dice que la diferencia es en la teoría cuantitativa del dinero la velocidad de circulación. El veneno que ellos venden, desde Milton Friedman hasta todos, es que la sociedad es manejable, que es un problema de ingeniería social. Y eso yo no lo puedo defender, no lo acepto, es falso. Entonces, obviamente que hay muchos autores que sí dicen que Mises, Hayek, sobre todo Hayek, está subsumido en el mainstream. Que un punto de nexo puede ser Coase, no. La idea para mí importante de Mises y del realismo clásico es que puede haber teorías en las cuales puede haber un orden social donde se genere más riqueza dentro de un Estado de derecho. Y que no es un problema de ingeniería, que no es un problema técnico. Que si, por ejemplo, la globalización, como bien has dicho, es con India y China, esa es la realidad que hay que defender. Y cómo se generan las instituciones, cómo se educa a la persona en virtudes, cómo se hacen proyectos inclusivos, instituciones que generen y posibiliten a la persona. Ese para mí es el problema, para mí no es un problema técnico. Entonces, siempre hay efectos dialécticos, es verdad, qué bueno es Coase, qué bueno es Friedman. No, porque al final el debate es un problema ingenieril y entonces el problema es bajemos más los tipos de interés, porque vamos a plantearlo en un problema técnico y ya tenemos la solución. Deje usted el dinero en paz. Entienda lo que es el dinero y entonces verá que el problema real es mucho más complejo, es cómo se hacen instituciones, cómo se hace sociedad, cómo se desarrolla. Entonces agradezco mucho, Paco, ese comentario y esa precisión. Siempre hay que buscar, obviamente, lo común, pero de una vez que hablamos de la libertad, la interpretación de la libertad, un marxista me puede decir lo mismo. Y no, yo quiero la libertad, pero sí, pero tenemos una visión totalmente antagónica. Entonces yo creo que en este punto yo al menos sí que soy muy volver a la base.
que podemos ir hasta la escolástica. O sea, yo creo que ese camino, al menos yo los que recorro, y sí tiene otra cosa muy importante. Todo lo que se engloba como comunitarismo dentro de Estados Unidos, a eso sí se puede reinterpretar dentro de teorías éticas e intentar sacar cosas comunes para hacer planteamientos teóricos mucho más amplios. Para el siglo XXI, obviamente. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Gracias también para Javier. Yo también he hecho muchas críticas, digamos, desde la escuela austríaca hacia lo neoclásico o hacia los liberales clásicos, y un profesor amigo que es liberal clásico muy orgulloso me decía, es que estás siendo muy injusto con nosotros porque todo esto que nos acusas de utilitarismo y de todo lo que usted ha dicho en su exposición no es original del liberal clásico, eso es la corrupción del liberalismo clásico y es tomar solamente, digamos, la riqueza de las naciones de Adam Smith y luego todo lo que se fue corrompiendo desde Stuart Mill en adelante, y no escoger, por ejemplo, la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Y allí, si uno lee eso, no está nada de ese utilitarismo, sino que está bien planteada la libertad y todo la ética, ¿no?, alrededor de ello, y que por tanto que los acusamos injustamente porque vemos solo la corrupción, pero no la originalidad de la escuela liberal clásica de Adam Smith. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, porque ese es un tema que voy a ser muy breve. La teoría de los sentimientos morales es todavía peor que la riqueza de las naciones. Es todavía peor. Por favor. Porque ahí lo que tiene interés a Adam Smith es lo que le copia a Hume y lo que le copia a Locke. Locke lo primero que hace para poder defender que la voluntad es innata es renunciar al bien, es renunciar a que el hombre puede conocer la realidad. Porque él, después de las guerras de religiones, lo que quiere es llegar al entendimiento. Primum mangiare de inde filosofare. Tu visión de Dios y la mía no vamos a hablar de eso. Vamos a tener buena voluntad para llegar a los acuerdos de Westfalia. Entonces, renuncio a que la razón pueda fundamentar una ética. Entonces, Adam Smith dice, en la teoría de sentimientos morales, me baso en el emotivismo. La razón no funda nada. De ahí viene el utilitarismo. Es decir, el mundo anglosajón, en términos filosóficos, es peligrosísimo. Porque ahí domina Hume. Y Hume divide totalmente lo que es el razón y hechos. Entonces, eso es lo que le pasa a Hayek. Intentar plantear en cualquier filósofo del siglo XVII y XVIII británico, te encuentras con unos problemas tremendos. Entonces, por ejemplo, lo que hace Amartya Sen, que ahora está intentando vender la teoría de los sentimientos morales, que es el que hace la introducción a la quinta edición de Berkeley Harvard Press, diciendo que eso es... sí. Pero lo que él pretende decir es que en Adam Smith hay una referencia a la libertad, claro, y a las instituciones, claro, y a la virtud, pero con teorías bastante deficitarias. Que la escuela austríaca aporta unas teorías que, sin caer en esos vicios, permite responder a los retos del siglo XXI. Entonces, ahí nos podemos meter mucho, pero es que el problema está en Locke, está en Hobbes. Responden preguntas, pero dejan de responder otras muchísimo más graves. Entonces, yo sí que le hago justicia a los autores, totalmente, pero también reconozco sus limitaciones, como puede ser a Mises o a mí mismo. Entonces, lo que sí es real es que en cualquier autor de la escuela de Chicago, el utilitarismo se reduce a maximización de funciones de utilidad. Punto. O yo no conozco a ninguno que no defienda eso. Eso tiene su utilidad, cierto, pero no es la base para una explicación de una sociedad moderna. Pero en los sentimientos morales no. ¿Perdón? Pero en los sentimientos morales no se reduce a eso. Sí, en los sentimientos morales no él habla del utilitarismo, en lo que él dice que puede haber emotivismo, pero esa emoción la tiene que reducir a la sensación física. Entonces, desde la sensación física, cómo tú desarrollas una teoría de la virtud clásica en la cual a través de la formación llegas primero a la prudencia, a la justicia, a la fortaleza y a la templanza. Renuncias a ello. Entonces te quedas en la buena voluntad de que los ciudadanos son razonables, como dice Locke, y como son razonables vamos a llegar a un contrato social, pero en el contrato social ya das por hecho que existe la buena voluntad de la gente. La buena voluntad la formas a través de la educación. La virtud es un hábito que se hace por costumbre, por repetición. Y eso es lo que hay que desarrollar en una teoría ética. No es ser bueno, eso es una idiotez. Lo importante es cómo se forman ciudadanos. Si tú coges cualquier texto griego, la paideia es cómo se forma la persona. Pero en una sociedad, en una polietis, en un Estado que te dice cómo tiene que ser tu vida. Si nosotros aceptamos que ahora hay pluralidad de formas de vida, ¿cómo conformas ciudadanos que enriquecen y aportan positivamente a una sociedad? Ese es el tema. Y en Adam Smith no hay ni una sola página donde diga cómo hacerlo.
porque parte del hecho de que todos son razonables, que hay un sustrato cristiano que nadie critica y sobre ese se puede construir. Entonces, que sí es, vale, dentro del pensamiento anglosajón lo que tienen, pero es que el pensamiento continental tiene mucho más, muchísimo más. Por eso los anglosajones tienen que volver a Aristóteles, pero no saben cómo. Tienen a MacIntyre, tienen a John Finnis, tienen a Sandel, pero tienen un problema, tienen un salto en el vacío, porque tienen que pasar por su interpretación de la modernidad. Su interpretación de la modernidad desde Hobbes hasta John Stuart Mill es muy difícil, porque te plantea muchos problemas. Pero eso es un tema apasionante que podríamos estar hablando horas, horas y horas. Y obviamente hay miles de posiciones, ¿eh? Pero obviamente, claro que hay que leer a John Stuart Mill, pero yo diría que John Stuart Mill, su teoría del valor-trabajo está en la riqueza de las naciones, es falsa. Todo lo que dice lo plagió y no lo reconoció. Y yo me remito, aunque austríaco, pero Schumpeter lo que dice en la historia del análisis económico, que Adam Smith está muy... En el mundo anglosajón es Dios, como Hume, pero yo soy español. Y algo de filosofía continental sé. Entonces, hay muchos más autores más potentes para defender la libertad. Javier, ¿no pregunta? ¿Sí? Ya.